Sí, buenos días, señor presidente, señorías. Me van a permitir, no puedo evitar decir respecto al punto anterior, reprochar al portavoz del Grupo Podemos. Es algo que no he visto nunca en este Parlamento, el felicitar a unos miembros de una ponencia, de una comisión, y a otros no, con nombres y apellidos. Creo que ha sido de muy mal estilo, de muy mala educación. Yo quiero felicitar el trabajo que ha hecho mi compañero Rafael Alonso en esa ponencia y el Grupo Foro, que también estuvo en la misma. Eso refleja cuál es su concepto de la democracia, probablemente es el estilo que ustedes tienen, que yo no comparto, evidentemente, ¿no? Y entrando en el fondo del asunto, si me lo permiten, sinceramente, voy a ser breve en la fijación de posición, señor Armando, porque, sinceramente, no alcanzo a entender por qué se trae de nuevo a la Cámara. Es decir, esta iniciativa exactamente la misma, es que no han cambiado ni una coma ni una línea, exactamente la misma, se debatió el 15 de junio y tuvo un resultado. Y nosotros somos un grupo serio, quiero decir, los argumentos que yo le di el 15 de junio prácticamente no han cambiado. Y si usted no me aporta ninguna línea, ni ninguna coma nueva, ni nada, es difícil que yo pueda cambiar mi posición. En nuestra intervención dimos una serie de argumentos que muchos han mareado. Solo ha desaparecido una circunstancia, que le doy la razón, que es que entonces se estaba tramitando la posible remoción del síndico mayor en este Parlamento. Y eso era un tema importante. Incluso es cierto, nosotros les acusamos un poco de oportunismo, de que presentaban esta iniciativa y que no se habían acordado en toda la legislatura, la presentaban al final porque estaba el proceso de remoción del síndico y era una forma de desviar la atención. Y creíamos que no era oportuno, en medio de ese proceso de remoción del síndico, tramitar esa proposición de ley. Y se lo dije, creíamos que era inoportuna y oportunista, ¿no? Y le recordábamos algo, que además, que era el plazo. Estábamos ya a final de legislatura y que este es un tema muy serio que yo creo que lleva tiempo. Estamos hablando de un órgano que tiene anclaje estatutario, el único órgano de control que tenemos en la Cámara. Y fíjese, si le decía eso en junio, lo que le puedo decir en noviembre. Es decir, que están a punto de entrar en la Cámara la semana que viene los presupuestos de 2019. El Gobierno, en esa misma sesión que nos anunció los presupuestos, nos anunció 5 anteproyectos de ley que van a entrar en la Cámara. Hay 2 comisiones de investigación en marcha. Tenemos problemas de encaje de cosas y, bueno, me sorprende que, pese a eso, ustedes presenten esta iniciativa. Son muy dueños de ello y yo lo respeto, pero podían haberla presentado, como digo, a inicio de legislatura y no al final, ¿no? En segundo lugar, hay una cosa que sí que no comparto con usted. Le agradezco el tono que ha tenido, además lo ha dicho expresamente, es una propuesta amable y sé que es así y se lo agradezco. Pero, mire, cuando estamos hablando de un tema como el de la Sindicatura de Cuentas, insisto, con anclaje estatutario, quizás de los órganos más importantes que tenemos en la Cámara y que creo que todos los grupos hemos coincidido en respetar su labor y en considerar necesaria su labor. Pero yo creo que el mecanismo amable tendría que ser el contrario, es decir, que usted busque un consenso antes de presentar una iniciativa sin más y sin hablar con ningún otro grupo político. Creo que el tema de la sindicatura es de tal trascendencia que el procedimiento tiene que ser a la inversa y yo lo consideraría amable de verdad así. Si usted antes, con el resto de grupos, y nosotros tuvimos iniciativas en el pasado para reformar la sindicatura, que no se nos estimó por esta Cámara también, pero creo que en un tema de esta entidad el procedimiento es el contrario. Y eso sí sería amabilidad. Oye, quiero insistir en modificar la sindicatura, en qué puntos estamos de acuerdo o en qué puntos no. Y mire, yo no sé por qué ustedes quieren hacerlo al revés. Probablemente haya tiempo en otra legislatura para poder hacerlo en la forma en la que le estoy diciendo. Y, en tercer lugar, mire, el contenido de la propuesta se han dicho muchas cosas y yo le quiero insistir en algunas, ¿no? Algunas que ya se han dicho y que comparto, pero, oiga, aspectos que le planteamos nosotros ni los retocaron. Yo en aquel momento, cuando plantearon ustedes la iniciativa, les decía, oiga, un aspecto, por ejemplo, hablaban ustedes de una comisión mixta entre Sindicatura de Cuentas e Intervención General. Y lo decía, oiga, vamos, eso es desconocer la naturaleza de la fiscalización, porque la Intervención General, por definición, es un control interno y la Sindicatura de Cuentas es un control externo. Para eso la hemos dotado, para controlar lo que se hace en la Administración. Es una aberración. Lo mantienen. Yo no puedo votar eso porque mantienen esa propuesta de mezclar intervención general y control externo de la Sindicatura de Cuentas.
Oiga, yo no sé por qué ustedes quieren criminalizar a los políticos, de verdad se lo digo. Fíjese, para cualquier alto cargo, para un ministro, el periodo de incompatibilidad de ejercer son 2 años. Y llega usted y propone que en Asturias, para formar parte de la sindicatura, cualquiera que haya ocupado cargos de dirección en un partido político, ya no digo cargos de representación, de dirección. O sea, un señor que haya sido vicesecretario en una agrupación política no puede ser miembro de la sindicatura en 10 años. ¿Pero ¿verdad? ¿Por qué? ¿Pero por qué ustedes quieren criminalizar de esta manera a la política? Yo no lo entiendo, no lo acabo de comprender. Esas son cuestiones de fondo, como le digo, y que ustedes no han modificado. Por lo tanto, nosotros no podemos modificar el voto. Y mire, hay también una cosa que me despierta un cierto recelo, y se lo digo con franqueza y con la misma amabilidad, ¿no? Es decir, usted, y me inclina a votar en contra de la toma en consideración, usted sabe que la renovación de los síndicos se debe producir conforme al plazo legal en enero. Y yo, sinceramente, cuando lo he visto desviar el debate de hoy, que de los 6 minutos que usted tenía, 4 ha estado hablando del Consejo General del Poder Judicial, que creo que no tiene nada que ver, pero que en el fondo es del nombramiento. O sea, que el subconsciente yo creo que ha traicionado. A usted lo que le preocupa es a quién se nombra en la sindicatura, no la ley de la sindicatura. Y yo tengo miedo, y sinceramente se lo digo, que esto sea una maniobra, el iniciar el proceso, para paralizar la renovación. Y nosotros creemos que la renovación de los cargos se debe producir cuando se marca en la legislación y en la normativa oportuna. Y esta se tiene que producir en enero, y no querría pensar que haya una intención. Oiga, y se lo dice un partido político, por cierto, lo quiero dejar muy claro, en esta actual sindicatura no tiene representante alguno. No tiene, porque no lo votó, hubo un acuerdo de Izquierda Unida, Foro y PSOE, y son los que designaron síndicos. Fíjese qué casualidad, ¿eh? No, pero eso no es, yo no criminalizo eso. No. Y por todas estas razones que he dicho, nosotros vamos a mantener el voto que tuvimos en junio, que es votar que no la toma en consideración, y yo le aconsejo que si de forma amable quiere proponer a esta Cámara una reforma de la sindicatura, lo hagamos al revés. Hablemos de qué texto traer, de qué cosas traer, y eso sí que se confirma dentro de la amabilidad, señor Armando. Gracias.